river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Listísimo. Que se alisten. Entonces, antes déjenme platicarles una pequeña cosita. De hecho, este es el teorema. Ay, y empecé a escribir la demostración y no estaría padre que lo vean tal cual. Entonces, déjenme regresar justamente. De hecho, este era el lema que habíamos visto la clase pasada. Bueno, en el que nos quedamos la clase pasada, ¿no? Entonces, justamente, recuerden que estamos en el contexto de estudiar al PROG, queremos definir el PROG, ¿verdad? De un anillo. Entonces empezamos definiendo lo que era el PROG de un anillo, ya lo definimos como un espacio topológico, dijimos quién era la topología, o al menos dijimos quién era la base de la topología, era generado por estos conjuntos de elementos homogéneos, vimos lo que era un elemento homogéneo, etcétera. Y entonces nos quedamos en el siguiente lema, nos decíamos que si me tomo F, un elemento en B+, nada más para recordarles a todo el mundo, B+, recuerden que es el ideal, B es una álgebra graduada, entonces tomándome B+, el conjunto de los elementos de grado mayor que 0, estrictamente mayor que 0, ese es un ideal de la álgebra graduada, y me lo estoy tomando homogéneo, es decir, que está en un BD para algún D, entonces aquí le puse R, entonces es homogéneo de grado R, y entonces decíamos que existía un homeomorfismo canónico de este abierto principal, que ahora se llama D más DF, al espectro de BF, ¿verdad? Existe un homeomorfismo canónico, es decir, que como espacios topológicos son iguales, y fíjense que esto es lo que yo voy a necesitar realmente, es lo que realmente voy a necesitar para darle estructura de esquema PROG, porque lo que yo quiero es darle una estructura de esquema PROG, ya me tomé la base, déjenme marcarlo. Entonces yo le quiero dar una estructura de esquema al PROG. Esta es la base, ¿verdad? La base está generada por elementos de esta forma. Y fíjense que yo tengo un homeomorfismo aquí entre este abierto y este que en principio pues, es un abierto, pero además este sí tiene la estructura de esquema, ¿no? Entonces, como este tiene la estructura de esquema, es un esquema afín, entonces yo puedo transportar la estructura de esquema al D más F, ¿verdad? Y entonces convertir en D más F en un esquema vía este teta. Ahora, ya que tengo yo, entonces lo que estaría teniendo yo en términos generales es que estoy dando una estructura de esquema en cada uno de estos abiertos que cubren al PROG, ¿verdad? Y entonces, si esas estructuras de esquema son compatibles, es decir, que se comportan bien en las intersecciones, entonces eso, por lo que ya hemos visto, automáticamente me definiría una estructura de esquema en el espacio proyectivo. De hecho, básicamente lo único que hay que revisar, ¿verdad? Además de que se tiene este homomorfismo, pues que se satisfacen bien las opciones o las cosas con las localizaciones, ¿verdad? Cuando yo me tomo intersecciones, poder decir quiénes son las localizaciones, o bien poder decir quiénes son en las intersecciones, o sea, tienes la intersección de dos tipos de estos, ¿no? Y si yo tengo la intersección de dos tipos de estos y las restricciones que yo puedo definir aquí se comportan adecuadamente con estos, digamos, con los morfismos de localización que resulten de la situación aquí, entonces yo tendría la situación ya como está. Ahora, eso es casi obvio, ¿verdad? Eso es ya casi obvio, dependiendo de cómo vamos a definir la estructura de esquema en DF+, o cómo es una vez que yo lo transporto. Y obvio también va a resultar, puesto que ya lo demostramos para esquemas afines. Digo, esa es la situación. Entonces, si nosotros logramos entender esa que es la idea principal, entonces el resto del resultado y del teorema, pues es lo que ustedes ya van a tener es lo que me van a exponer. Pero bueno, nada más para hacer énfasis, ¿verdad? En que tenemos que tener eso en mente. La parte inciso 2 e inciso 3, pues justamente me están garantizando, me están diciendo quiénes son los morfismos de restricción. Justamente lo que me está diciendo, ¿verdad? O sea, si me dices, si yo tengo esta contención, entonces resulta que existe un elemento alfa en BF, o sea, un elemento homogéneo en la localización, y entonces de tal manera que este teta, o sea, la imagen bajo este homomorfismo, o sea, o este D más alfa se identifica con esta localización, que este es un abierto básico del espectro, ¿no? Del espectro de BF, se identifica canónicamente con esto, y en este caso tenemos que el homeomorfismo, phi, es ni más ni menos el morfismo de localización, lo que me está diciendo, este morfismo se induce gracias al isomorfismo que yo tengo entre BG y este objeto, BF, con la localización, es decir, este morfismo es el morfismo de localización. Como ya habíamos visto, eso mismo sucede en el caso afín. Y entonces ya me estaría diciendo quién es, ¿verdad?, el morfismo de restricción directamente, bajo ese homomorfismo, digamos, sería la composición. Y todo eso es para ver que todas las cosas van a estar bien. Nada más que creen que la clase pasada, no les puse en la última pantalla, todavía la clase continuaba. De hecho, esto lo había escrito en la última parte de la hoja, y yo dije, bueno, ya aquí acabó el lema, y ahí estuvo, ¿no? Pero en realidad el lema le faltan 2 incisos. Le faltaban 2 incisos. Y entonces vamos a ver qué es lo que me dicen los siguientes 2 incisos. Entonces,
me decía más características. Me decía que si es un ideal homogéneo en B, entonces la imagen bajo teta, ¿no? La imagen bajo teta de esta intersección del B más I, intersección de más F, es ni más ni menos el B del ideal homogéneo. Nada más que fíjense, ¿no? O sea, recuerden que con el más, esto es en la topología de Proj, ¿verdad? O sea, lo estoy dando en la topología de Proj. Es el conjunto de ideales primos que contienen el ideal homogéneo I, pero en Proj, ¿de acuerdo? O sea, es decir, los ideales primos que no contienen a B más. Y entonces todo esto está pasándose en ese espacio topológico. Pero lo que me dice que la imagen de teta, bueno, cuando yo lo mando sobre teta ya estoy en un esquema afín, entonces me da que es B del ideal. Es una relación muy interesante, ¿no? Y si intersecta este con D más de F, me da exactamente B del ideal. O sea, que el conjunto de ideales primos en Proj, que además no contienen a F, esto es lo que me quiere decir, ¿verdad? El conjunto de ideales primos que contiene I, pero que además no contienen a F, es ni más ni menos el conjunto de ideales primos en BF, en este anillo de elementos homogéneos de la localización de grado 0, de tal manera que contiene nada más a este ideal homogéneo. Entonces es una cosa muy interesante porque me da esa relación, y que simplemente este inciso 4, yo como lo veo, es que me permite trabajar adecuadamente o pasar adecuadamente entre la topología, digamos, del espectro, o sea, me da una compatibilidad entre la topología afín, entre la topología del espectro de BF y la topología de Proj que yo le estoy dando, ¿no? En particular me dice cómo son los cerrados. Me dice, uno de estos cerrados con intersección con un DF, pues recupero casi el cerrado del abierto. Ahora, pensando desde el punto de vista de esquemas, ¿verdad? Imagínense que ya tengo el esquema Proj, entonces el esquema Proj, no me ven, ¿verdad? Creo que no puse mi cámara. Les digo, el esquema Proj está tapado con estos DFs, que como estamos viendo van a resultar ser las cartas afines, o van a ser cartas afines, está tapado, y ahora me tomo un cerrado general, y ese cerrado lo intersecto con ese afín, y lo que me está diciendo es que ese cerrado intersectado con ese afín me da justamente uno de los cerrados de la carta afín, como uno quisiera, ¿no? Y entonces va a querer decir que todos los cerrados, pues van a ser como en cierto sentido pegar estos BIFs, ¿verdad? Esos BIFs los va a estar pegando. Pero es como, me está hablando de la compatibilidad de las topologías, ¿no? Que en cierto sentido estamos demostrando lo que queremos que se cumpla, o más bien estamos verificando que se cumpla lo que se debería de cumplir para poder dar una estructura adecuada de esquema. Hasta ahorita todavía no decimos que es un esquema, pero bueno, todas estas herramientas son fáciles. Entonces recuerden que este ideal IF, ¿verdad? Que es como la parte, es el ideal de la parte homogénea, ¿no? Es IBF intersección BF, ¿no? Es como, ¿sí? El ideal generado de la localización, pero lo intersecto con la parte homogénea. Ok, luego la parte 5 me dice, supongamos que I es finitamente generado, es un ideal generado por un cierto número de elementos, es un ideal homogéneo, entonces voy a tomarme a los HIs homogéneos. Recuerden que un ideal homogéneo, por definición, es un ideal que se puede generar con elementos homogéneos o equivalentemente que tiene una descomposición en homogéneos, se descompone como una suma directa, o sea que como módulo es un módulo homogéneo, y donde por supuesto las partes homogéneas, ¿verdad?, están dentro de la parte homogénea del ideal, ¿no? O sea, decir que cada parte homogénea del ideal es su módulo de la parte homogénea del mismo grado. ¿Okay? O sea, que cumple una descomposición. Lo habíamos escrito como una suma directa. Entonces, en este caso, para cualquier F que esté de grado 1, entonces el IF es generado por elementos muy particulares y que son las localizaciones, digamos, entre el HI dividido por F por el grado de HI, ¿no? Y entonces, si se fijan, aquí como F es de grado 1, por eso lo estaba tomando de grado 1, entonces, en efecto, HJ entre F al grado de HJ, pues tiene el mismo grado, es decir, tiene grado 0, ¿no? Entonces, me está diciendo exactamente quién es el ideal, lo cual me permite entonces entender bien el inciso de arriba, ¿no? O sea, me permite explícitamente decir. Bueno, la idea de esto, fíjense que es el parte del comentario que yo les había querido decir. Este problema, este lema, normalmente son ejercicios en el Harshon y en muchos otros libros. Y entonces, en un principio, me puse a revisar, ¿no? Como a pensar en este libro realmente. Y entonces, una gran ventaja que tiene este libro que estamos utilizando del texto, es que tiene el punto de vista aritmético, es decir, que lo trata de hacer de la forma más general posible. Hasta ahorita no hemos visto realmente como cuál ha sido el poder del aritmético, excepto cuando estudiamos los puntos racionales, ¿verdad? Y vimos cuando vimos el Null-Zellen-Satz, el caso general del Null-Zellen-Satz. Entonces tiene esa ventaja, ¿no? Es un poco más amplio. Y ahora la desventaja que le estoy viendo
ahorita que estamos en la clase, y era parte del comentario que les quería hacer, es que justamente este libro hace todo este tipo de detalles, y que los haga, en principio podría parecer atractivo para el estudiante, pero creo que de hecho no es tan atractivo porque se sacrifica un poco la fluidez del texto, es decir, poder entender como cuáles son las ideas a través de todo este tipo de esquemas y esquemas proyectivos y eso. Lo sacrifica uno porque las demostraciones y los detalles de las demostraciones a veces son medio engorrosos, ¿no? O sea, hay que verificar un montón de cosas y hay que hacer los detalles. Y entonces se pierde uno como en la idea general de lo que uno está buscando. A diferencia de otros libros, por ejemplo, el libro de Eisenbuch, el de Eisenbuch de la geometría de los esquemas se llama. Entonces, ese libro, al contrario, ¿no? Ese libro es muy bien motivado, como que motiva bien las cosas y te da una muy buena idea de lo que son esquemas y eso, pero casi todo te lo deja como, o sea, tiene pocos ejercicios, es muy platicadito y te deja muy poco las ideas. Entonces, hay un costo-beneficio, ¿verdad? Entre tratar de hacer las cosas como muy explícitas, como lo está haciendo este libro, en el sentido que de repente siento que ya me gustaría avanzar más, o sea, ya me gustaría llegar a cosas más interesantes, pero no, porque está haciendo todos los detalles, eso por un lado. Pero por otro lado, por ejemplo, el libro de Harris Eisenbuch está bien, pero si lo lees, ese libro se me hace que está muy bien como para leerlo en la cama antes de que te duermes, ¿no? Porque está como que muy ligerito y lo lees muy bien, pero a fin de cuentas, si solamente estudias esos, mi parecer, mi sentir es que sientes como que te falta realmente haberte apropiado del conocimiento, ¿no? Como de decir, sí, cierto. Entonces, ¿cómo se logra, según yo, adquirir el conocimiento? Pues se logra haciendo los ejercicios. Realmente lo que se logra es haciendo los ejercicios. No que los haga yo, no que los haga yo en clase. Entonces, en ese sentido, este libro ya me parece que híjole, tiene tanto detalle que no permite hacerse. Y entonces, en ese sentido, regreso. Hay libros que son bastante más equilibrados. Y entonces, nuevamente, estoy revalorizando el Harshon, ¿no? El Harshon es un libro, sobre todo en la parte de esquemas, no tanto en la parte, del primer capítulo. El primer capítulo no me gusta tanto, pero lo que es a partir de esquemas del Harshon me parece que es un muy buen libro porque los capítulos van rápido al grano, a lo importante, y deja un montón de ejercicios. Y sí es necesario hacer los ejercicios. Es decir, si los estudiantes van haciendo los ejercicios, creo que van aprendiendo geometría algebraica y la clase podría haber sido un poco más fluida en ese sentido. Lo digo ahorita ya que casi terminó el semestre, lamentablemente me di cuenta de eso. La desventaja que yo le veo al Harshon es que, bueno, sí, como que todo el tiempo está pensando en campos algebraicamente cerrados y concretamente está pensando en los complejos. Entonces, aunque no dice los complejos, lo hace para campos algebraicamente cerrados, entonces se le pierde una parte aritméticosa. Ahora, uno de mis alumnos me comentó que Mumford y Oda están escribiendo un libro, creo que ya salió, de hecho ya lo encontré por ahí en internet, que es Geometría Algebraica 2. De hecho, Mumford tiene un libro que se llama Geometría Algebraica 1, que es Geometría sobre los complejos, Geometría Algebraica sobre los complejos, básicamente, que está muy bonito, y entonces desde que lo escribió Mumford, pues estaba pensando en escribir una segunda parte, que fuera teoría de esquemas, ¿no? Y no lo escribió. De hecho, el libro del Red Book, el libro rojo de los esquemas de Mumford, en realidad son unas notas de un curso que él dio, no es el libro, él lo quería escribir, esas notas las tomó alguien más, y pues es el libro rojo de Mumford, que estuvo circulando por ahí, y nunca le dio realmente la forma y el carácter del libro. Mumford no se agarró a escribirlo. De hecho, Mumford cambió de área, dejó de hacer geometría algebraica, sí sabía, ¿no? Él se fue a hacer algo de aplicaciones y cosas así. Entonces, se hizo, por ejemplo, muy bueno en eso también. Es una de las personas más admirables, yo creo que Mumford, ¿no? Es muy bueno en geometría algebraica, muy bueno en matemáticas puras y muy bueno en matemáticas aplicadas, ¿no? Impresionante. Bueno, el hecho es que recientemente y probablemente por el interés de Oda, pues se agarró Mumford y dijo, vamos a escribir ese libro que tenían en mente. Y de hecho, según leí, parece que el libro de Eisenbuch Harris, el que sacaron de la geometría de esquemas, también el objetivo era que Mumford escribiera el segundo, y de hecho Mumford iba a participar en la escritura del libro de Eisenbuch Harris de la geometría de esquemas, pero creo que Mumford, al final de cuentas, como ya estaba muy metido en cosas de aplicaciones, ya no participó. Pero ahora, recientemente, lo acaban de publicar, tienen ese otro libro, y entonces se ve muy prometedor. De hecho, ya lo tengo, me lo mandaron, y lo estuve revisando y se ve súper bien, nada más que evidentemente pues el orden de las cosas es distinto, ¿no? Va un poco alterado, pero se ve muy, muy bien. Entonces se los va a pasar también para que lo tengan, y se me hace que vale la pena. Ese libro podría ser uno de los libros que más valga la pena, y he estado revisando otros libros y he encontrado unos también muy bien equilibrados. Pero como siempre, pues no los he leído, entonces también de repente uno se puede encontrar sorpresas, uno nunca sabe. Otro libro que me parece muy bueno es el de Shafarevich, de Geometría Algebraica, el libro número 2 de teoría de esquemas. El detalle con el Shafarevich, lo conozco también, lo conozco bien. El detalle con el Shafarevich es que también es muy platicado, pero a diferencia de este libro, del Liu,
sí te deja los ejercicios, se hacen o sea, es muy platicado en el sentido que te maneja mucho las ideas, está muy bien, te maneja mucho las ideas y todo eso, pero como está poco, como lo siento yo, como poco estructurado. Es decir, estructurado en el sentido de lema, teorema, demostración, lema, o sea, como que todo lo va construyendo así, como que y entonces seguir una clase con este libro es difícil porque como todo lo va muy platicando, entonces es difícil, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo para dar la clase. Pero para leerlo, es decir, si ustedes son estudiantes y quieren leer un libro de geometría algebraica y enterarse bien qué onda con eso, entonces les recomiendo el libro también de Shafarevich, el de geometría algebraica 2. Por ahí algún profesor en algún momento me dijo que tenía muchos errorcitos, muchos typos y cosas así. Esas cosas las han ido corrigiendo conforme van sacando nuevas versiones. Me imagino que cada vez estará mejor. De hecho, me consta que antes el Shafarevich, ¿verdad? Este de geometría algebraica, no eran 2 libros, era un solo libro, venía todo en un librito. Y ahora ya son 2 libros, ya lo separaron. Entonces, yo tengo la segunda edición y me parece que está bastante bien. Este libro se lo recomiendo también leerlo, ustedes, así como junto con el Harris, el Eisenbus Harris. Me parece que pueden ser una muy buena idea si ustedes quieren aprender geometría algebraica por su cuenta, digamos, quieren aprender estos esquemas, leerlo por su cuenta. Es una parte muy importante. Y entonces ahora me está gustando este libro, el de Liu, simplemente como consulta realmente, porque de verdad hace tanto detalle que digo, es que con tanto detalle de repente no podemos avanzar, ¿no? Y no está tan padre, ¿no? O sea, avanzamos lento, muy lento. Y siento que esos detalles los debe de hacer el estudiante, no se deberían de hacer en clase. Esa es mi percepción ahora, no sé ustedes qué piensen. Pero bueno, ni modo, este fue el libro que empezamos a estudiar y pues ya acabó el semestre básicamente, entonces pues ya, ahorita no vale la pena hacer un cambio. Y eso lo digo porque posiblemente el siguiente semestre que continúe con este curso, posiblemente voy a agarrar el libro de Mumford, ¿no? O sea, voy a tratar de seguir, haré las adecuaciones necesarias, o sea, ver las cosas que me hagan falta, y nada más continuar con el libro de Mumford, pero tratando de complementarlo con las partes de aritmética que puede venir en este libro. De hecho, el libro de Mumford, así como lo vi, él lo hace bastante general, o sea, no lo hace para campos necesariamente, o sea, siempre está considerando el caso de característica positiva y también considera el caso general, ¿no? Ok, bueno, una vez dicho esto, los primeros 3 puntos, que eran los que me iban a exponer ustedes, pues está bien, pero no estaban todos los estudiantes. Ahora hay otros estudiantes, entonces yo sugiero que otra gente, no estudiantes o otros de ustedes. Entonces yo sugiero que la parte 4 y la parte 5 también la hagan los otros que la van a exponer ahora, pero que no la hagan ahora, ¿no? Sino que la hagan el otro día. Ahora, sí es importante hacer estos ejercicios, aunque aquí en el libro viene como lema, pero yo digo que es importante hacer los ejercicios porque les había dicho la vez pasada que estos incisos son muy parecidos a lo que se hizo en el caso afín, con su respectivo cuidado, porque tenemos que trabajar ahora con elementos homogéneos. Pero digamos que la idea, así como está planteado ahora, es muy análoga, muy análoga. Entonces, si ustedes hacen estos ejercicios, si los lograron hacer y lograron entender, entonces de paso están reforzando lo que se hizo para el caso afín, ¿no? Entonces, se está reforzando y entonces creo que es un buen ejercicio. Entonces, bueno, como siguiente proposición, que es la construcción del esquema, ya formalmente decir quién es el esquema PROG, ¿verdad? O sea, darme la gavilla. Se utiliza esto, pues entonces, bueno, vamos a escuchar sus exposiciones. Entonces, ¿quién dice, de los que lo prepararon, quién quiere exponer la primera parte? Yo empiezo. ¿Carlos? Perfecto, sí. Carlos. Escuchamos. Detengo mi presentación, ¿verdad? Sí. No sé si ya se vea. Ya podemos ver. Ok. Entonces hay que ver que hay un homomorfismo entre estos 2 conjuntos, ¿verdad? Y a ver, ¿qué es lo primero que hago? Ok, ya. Lo primero que voy a hacer es identificar este conjunto con este de acá. No es cierto. Eso sería lo segundo. No, lo primero que hago es analizar este conjunto. Ya. Entonces, primero me tomo un elemento arbitrario de B y lo descompongo en sus partes homogéneas. Y bueno, por definición podemos ver que cuando lo intersectamos con el proyectivo, pues es igual a la intersección de sus variedades homogéneas de las partes homogéneas. Eso no es tan inmediatísimo, ¿no? No, sí, pero tampoco es muy difícil de demostrar. Ajá. Eso es verdad. ¿Lo hiciste? Sí.
Sí, sí lo hice, pero no puse las cuentas aquí. Ok. Y bueno, usando las leyes pues vemos que esta igualdad, esta de acá. Y ahora, bueno, por definición, el proyectivo está contenido en el espectro. Entonces, la topología de aquí es reducida por... Y Bueno, bueno, a ver, déjame decir, ¿no? De hecho, lo que escribiste arriba, ¿verdad? Lo que me dice es que la topología de Prog pues, es inducida por la topología del espectro. Porque en particular la igualdad que tú estás escribiendo ahí arriba para, si yo considero H un polinomio homogéneo, entonces justamente lo que me estaría diciendo es que el abierto básico de H intersección el Prog me da el D más del H, de lo homogéneo, me da exactamente el D más de H. sí, Entonces eso abajo, quiere decir, ¿perdón? abajo justamente uso eso que está mencionando usted. Exacto, ¿no? Y entonces eso me está diciendo que la topología del PROG es, digamos, como la topología relativa, ¿verdad? Es la topología, porque los básicos se obtienen intersectando básicos, nada más que con homogéneos, ¿no? Con polinomios homogéneos. Los básicos de PROG es la intersección de un básico en el espectro. Entonces eso quiere decir que la topología es de inducida, ¿no? Ok, nada más. Sí. Y bueno, esta igualdad no es como quien dice una igualdad estricta, porque estos de aquí están en el espectro de B, y pues este no es el espectro de B, pero hay una relación bien unívoca entre estos y estos. Supongo que eso es la razón para poner el libro como De igualdad. hecho, es un isomorfismo, hay un isomorfismo canónico, ¿no? Que me relaciona los ideales de BF que no contienen, ¿no? Es el isomorfismo canónico con los ideales que hay entre los ideales de la localización y los ideales del anillo. Sí. Ok, entonces, haciendo ese abuso de notación, identificando este conjunto como este de acá, pues tenemos este morfismo canónico que básicamente es la restricción de estos primos con su imagen de acá. Y ahora, ok, si tenemos un elemento homogéneo, entonces por lo que hicimos arriba y como estoy mencionando ahorita, el D más de ese homogéneo es este tal cual. Y entonces, esta función phi, siempre ser un morfismo θ que va de la parte homogénea al espectro grado cero, que básicamente pues, es phi, pero restringido a los primos que están en el proyectivo. Ok, y ahora voy a ver la imagen inversa de un abierto está abierto, porque quiero que este sea un homomorfismo. Entonces, tomo pues, un elemento homogéneo, en grado cero, y pues ya sabemos que la topología de este pues está dada por estos abiertos básicos. Luego, como es homogéneo, pues haciendo cuantitas, podemos llegar a esta igualdad de acá. Y usando que este es homogéneo, y con esta igualdad, pues nos pasamos para acá. Bueno, creo que este no era necesario, pero aquí lo que estaríamos viendo que es la imagen inversa está abierto, pues es un abierto del proyectivo intersectado con un abierto del espectro. Entonces esto es abierto también en el proyectivo. Pues eso nos daría que la phi es continua. ¿Sí? Sí, bueno, aquí es porque el DF intersección de más de A en realidad lo puedes ver como DF intersección el PROG, ¿verdad? Intersección de más de A, y ya justamente ya vimos que DF intersección el PROG pues era uno de los abiertos, ¿verdad? Sí. Y entonces ya estaría intersectando dos abiertos básicamente en el PROG que es abierto, ¿no? Sí. Eso podría ser. Sí. Okay. Voy a ver qué es θ proyectivo. Ok. ¿Y por qué quieres ver que el θ es proyectivo? Para ver que es un homomorfismo. Homomorfismo, o sea, parte, ¿verdad? Pero tengo que ver que es una biyección con inverso continuo. Ok. Entonces me tomo un primo que esté en el su anillo de grado cero, ¿no? Y lo podemos expandir a la localización. Y ahora, pues este por definición está contenido en la parte cero de este. A ver. Es que no dijiste que BF es una álgebra. O sea, tienes que decirme que BF es una álgebra graduada, es una BF álgebra graduada. Sí, son los elementos de F, pero que tiene grado cero. Entonces, por definición, esta condición. Y hay un detalle interesante, ¿no? O sea, BF se convierte en una BF álgebra graduada, pero
el grado, los elementos que gradúan, o sea, los grados, aquí están en todos los enteros, ¿no? Porque los cocientes de elementos pueden tener grados negativos y pueden tener grados positivos. A diferencia de la graduación que yo le estaba dando originalmente a B, que nada más estaba graduado por grados positivos, con D mayor o igual que 0. El BF, ¿no? Cuando tomo la localización, la graduación está graduada por todos los enteros, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Porque los cocientes pueden tener grado negativo o grado positivo, ¿no? Son todos los enteros. Pero bueno, de todas maneras, el BF, que son los elementos de grado 0, en la localización está adentro, es en la parte de grado 0 por graduación. De hecho, la graduación de BF es exactamente esa, ¿no? O sea, tómate el grado de los cocientes. Ahí hay una pregunta interesante que me hubiera gustado que mostraran ese detalle. ¿Es el grado de un elemento, de un cociente, está bien definido? Es decir, como los cocientes pueden ser escritos de muchas formas, ¿verdad? O sea, tienen representantes de distintas maneras, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una graduación en el cociente. De hecho, estoy hablando de un elemento de grado 0 en el cociente, en la localización. Entonces, una pregunta que hay que hacerse es si ese grado está bien definido. Es decir, si una vez que yo me tomo otro representante, pues también tiene el mismo grado, ¿no? Eso es un detalle que hay que verificar, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo lo hubiera, por ejemplo, si yo lo hubiera escrito en naranja, ¿no? Ok. No, ok. Así que escríbanlo en naranja. Ok. Ok, bueno, como los Q están contenidos en BF, pero en particular en este de acá, pues como conjunto son elementos de grado 0. Entonces, si me tomo un elemento homogéneo del localizado, cuando lo multiplico por QH, por propiedad de graduación, ese producto está acá. Entonces, eso me dice que el ideal extendido está contenido en esta suma. Y bueno, la otra contención pues se da por definición, ¿no? Porque pues, el QBF pues, ya contiene cada una de estas interrupciones. Entonces eso nos da que esto es una igualdad, por lo tanto el ideal extendido es homogéneo. Y si un ideal es homogéneo, su radical también es homogéneo. Eso también hay que demostrarlo, ¿verdad? Pero es casi por definición. ¿Es que? Casi por definición. A ver. Bueno, yo uso aquí que un ideal es homogéneo, sí, solo sí, contiene cada una de las componentes homogéneas de sus elementos. Ajá. Entonces, usando esa definición, pues sale esta de acá, que sea homogéneo. Okay. Entonces ahí lo que hay que demostrar, que es una cosa muy interesante que cumple los ideales homogéneos, que yo no di esa caracterización, pero es 100% cierta, ¿verdad? Es una caracterización muy interesante de los ideales homogéneos, que al principio sorprende, no sé a ustedes qué les parece, no sé si entendieron lo que dijo, ¿no? O sea, un ideal es homogéneo, sí, solamente sí contiene a las partes homogéneas de sus elementos. Es decir, que si tomo un elemento F que está en el ideal homogéneo, entonces contiene cada una de las partes de los homogéneos, de las partes homogéneas. Eso es algo, bueno, a mí me sorprendió, ¿no? O sea, eso es lo que sucede, ¿no? O sea, tómate un elemento que esté en el ideal homogéneo, entonces si el ideal es homogéneo, contiene cada una de sus partes. Es algo en efecto fácil de demostrar, pero es sorprendente, ¿no? De hecho, nos ayuda a ver que ideales no son homogéneos, claramente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me tomo el ideal generado por x más x cuadrada, un ideal principal generado por x más x cuadrada. Entonces, uno se podría preguntar si ese ideal es homogéneo o no. De hecho, el hecho de que yo no lo pueda generar con un ideal, o sea, que yo no te lo esté dando como un ideal homogéneo, en principio no quiere decir que no pueda ser generado por elementos homogéneos. O sea, porque un ideal es homogéneo con la definición que yo les di, sí puede ser generado por elementos homogéneos. Pero entonces yo te doy un ideal principal o un ideal generado por elementos no homogéneos. El hecho de que yo te lo deje, digamos, con esa forma, con esa cara, es decir, que no te lo esté, o sea, que te estoy presentando que está generado por elementos que no son homogéneos, no implica de entrada que el ideal no sea homogéneo, ¿no? O sea, bien podría ser que sea homogéneo, simplemente que no te estoy dando los generadores correctos. Pero, por ejemplo, en el caso de los ideales principales, ¿verdad? Si yo te tomo el x más xy o x más x cuadrada, es fácil ver que ahí el x no está, ¿verdad? O que el x cuadrada no está, ¿no? El ideal generado por x más x cuadrada, es fácil ver que el x no está por una cuestión de grados. Entonces, ese ideal no es homogéneo porque no contiene sus partes homogéneas de entrada, ¿no? Entonces, ese sí es un argumento válido para decir que el ideal generado por x más x cuadrada no es homogéneo. ¿Por qué? Pues porque no contiene sus partes homogéneas, en particular no contiene el x. Sin embargo, de entrada, si tú me dices, es que el ideal generado por x más x cuadrada no es homogéneo, pues porque no está generado por un ideal homogéneo, esa no es un argumento válido,
¿no? Que se los digo porque en alguna tarea que dejé en algún tiempo, eso es lo que me dijo un estudiante, ¿no? Creo que justamente la pregunta era ver si x más x cuadrada es o no un ideal homogéneo. Y lo que dijo el estudiante dijo, no es un ideal homogéneo porque no está generado por un elemento homogéneo. Y esa no puede ser una respuesta válida en principio así, porque el hecho que yo no te lo dé generado con un elemento homogéneo no quiere decir que no se pueda escribir de otra manera. En tal caso me tendrías que mostrar que no se puede escribir de otra forma como generado por homogéneos. Pero el argumento que está diciendo Carlos, que hay que demostrarlo, ¿verdad? Es decir, que un ideal es homogéneo sí solamente si contiene a las partes homogéneas de cada uno de sus elementos. Es un ejercicio interesante. Escríbanlo, por favor, de ejercicio. Es un ejercicio interesante. Ese automáticamente sí ya implica que el x más x cuadrada no es homogéneo porque la componente homogénea de x más x cuadrada de grado 1, o sea, el x, no está en ese ideal. ¿No? Que cualquier otro elemento que esté en el ideal es un múltiplo de ese polinomio y por lo tanto tiene al menos grado 2. ¿No? Ok, entonces una vez hecho ese paréntesis, por favor, retoma. Entonces eso implica en efecto, ¿verdad? Que el radical también es homogéneo, ¿verdad? Porque pues claramente también contiene a las partes homogéneas. Sí, es así, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, Bueno, yo voy a ver que aparte de ser homogéneo tienes un ideal primo. Entonces me tomo dos elementos en el anillo, A de grado n y B de grado m. Estas son fracciones, aunque creo que no necesito saber eso ahorita. Y bueno, voy a suponer que ese producto está en el radical, ¿no? Entonces, por definición, pues existe algún natural L que al elevarlo está en el ideal. Y como este F tiene grado R, si todo esto lo elevo a la R, entonces este elemento tiene grado 0. Entonces, bueno, está este producto aquí. A ver, creo que no entendí el argumento ese que tiene grado 0. ¿Puedes repetir otra vez? ¿Por qué? No tiene grado 0. Déjenme acuerdo porque estoy multiplicando por R. No es cierto. Solamente quiero hacer más grande este exponente. Ahorita nomás lo quiero hacer más grande. Ok. Y como este está aquí, pues su décima potencia también está acá. Ahora, si este lo multiplico por este elemento de acá, y lo separo en este producto, cada uno de estos ahora sí tienen grado 0, pero este y este. Este no, era acá. Entonces, como tienen grado 0, pues están en Q. Pero Q ya es primo, entonces puedo suponer que este de acá es el que está en Q. Luego, pues lo extiendo, que está acá. Pero como esto es un ideal, pues lo puedo multiplicar por el inverso de este de acá, que sí existe. Entonces me queda que la pura potencia de A y de R está en este ideal. Y por definición, pues entonces el A está en el radical del ideal. Y pues eso ya implica que el radical es un ideal primo. Perfecto. Okay. Todavía no veo que es sobreactiva. Todavía no. Entonces ahora voy a tomar pues el morfismo canónico de la proyección, perdón, de la localización. Y voy a ver que es, bueno, defino P como este primo de acá. Ajá. Ok, por un lema que viene en el libro, se puede ver que este P está en la... ¿Esto cómo se llama, perdón? El abierto principal proyectivo. Okay. Está en el abierto principal proyectivo de F. Y como un ideal está contenido en la... Si extiendes y construyes un ideal... Es clarísimo que P está en el abierto principal proyectivo, porque, bueno, es un ideal homogéneo que no contiene a F, eso me queda claro, pero ¿cómo veo que contiene a B más? Es uno de los incisos que viene en este lema. O sea, tienes inmediato, pues sí hay que moverlo un poco. Ok. ¿No lo hiciste ese lema? ¿No tienes un argumento rápido para ver ese? Lo escribí, pero no lo puse en limpio, entonces no. Ok. Pero bueno, asumiendo que sí es verdad, por propiedad de la extensión y de la contracción de un ideal, pues vemos que Q está acá. Entonces, eso dice que Q está contenido en el teta de P, porque teta de P pues es la contracción de la extensión de Q. Y ahora quiero ver la otra contención para ver si puedo decir que teta es el proyectivo. Entonces me voy a tomar un elemento homogéneo de teta, perdón, de teta P. Entonces, como, porque grado 0. Se me acuerdo porque tiene grado 0.
Mm, Esa parte no recuerdo cómo la justifico. Mm, Pues es que la imagen cae en B sub F, ¿no? Con paréntesis. Y esos son los de grado cero. Ah, sí. Ah, la Justamente imagen, sí. lo estaba diciendo y no me oyeron porque tenía el micrófono apagado, pero sí es eso exactamente, ¿no? El teta va Al de BF, espectro sí. de BF con parentesitas, ¿no? Sí, tienes razón. Muchas gracias. Sí, entonces, por definición, el H tiene grado cero y este existe por... mm, ok, porque como H está en teta, entonces en teta de P, entonces H está en el radical. Entonces existe un L que lo contiene este de acá. Pero como esto tiene grado cero, pues cuando lo multiplico sigue teniendo grado cero. Entonces por eso está en esta intersección. Entonces eso nos dice que como tiene grado cero, pues entonces está en el poro Q. Y pues como Q es primo, entonces H está en Q. Y entonces eso nos dice que el Q contiene a cualquier elemento homogéneo de acá. Entonces eso ya nos da la igualdad. Y por lo tanto teta es sobreyectiva. De acuerdo, de acuerdo. ¿Todos los demás también están de acuerdo? Ok. Ya faltaría ver que es inyectivo, ¿no? Entonces me tomo dos primos que estén en el abierto proyectivo, que van a dar al mismo elemento. Entonces me tomo un B en P de grado homogéneo, N. Entonces esa cosa tiene grado cero, entonces por lo tanto está acá. Y entonces está contenido en este de aquí. Y entonces está acá. Esto era porque... Nuevamente, Fn es una unidad, ¿no? Sí. Entonces, Ah, si sí, es que sí. BR por una unidad está en P' por BF, entonces quiere decir que BR está en P' por BF, pero P' por BF es primo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces B tiene que estar en, o B sobre Qué 1 prima. está en P' por BF, entonces B está en P'. Sí, sí, tiene razón. Y pues sanadamente se prueba la otra condición. Y pues teta ya sería inyectiva. Ok. Y pues ya con eso es homomorfismo. Con eso es un, a ver, ahorita demostraste que teta es continua e biyectiva. ¿Y eso basta para decir que es un homomorfismo? Ah, no, no, nos falta lo de la imagen, ¿verdad? Ajá. Ok, pero eso ya sería, según yo, eso es consecuencia del inciso B. Ah, este de acá. Ajá, sí, 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 con parte del inciso B, ¿verdad? Parte del inciso B, o sea, nada más mencionamos, a ver, ¿cómo a partir del inciso B yo obtengo que es un homomorfismo? no, este sería el inciso B y eso lo Nada más prueba. mencióname cómo, o sea, no me demuestra el inciso B para que alguien más tenga la oportunidad, ¿verdad? Pero si yo lo que quería demostrar era que era un homeomorfismo, entonces que me falta demostrar algo, ¿verdad? Porque hasta ahorita nada más tengo que teta es biyectiva y continua. Ah, falta que sea ¿cómo se dice? Abierta, por ejemplo, o algo así. Ah, sí, abierto, abierto. Pues sí. Entonces es tomar pues un abierto de acá y que caigan en un abierto de aquí. Los abiertos de acá pues están inducidos por los abiertos de acá. Entonces, si me tomo este abiertito, usando pues esta propiedad, pues puedo ver que da a este abierto de acá. Eso ya sería abierta. Entonces, con esa parte B lo que estás viendo es que un abierto básico va a dar a un abierto básico. Entonces, eso ya demostraría que el teta además es una función biyectiva, continua y abierta. Entonces, ahora sí, automáticamente es un homeomorfismo, ¿no? ¿Ok? Perfectísimo. Entonces, ahora sí ya quedó claro, ¿no? La parte A.
El B sería este inciso, este párrafo, que recuerdo que dice. Sí. Sí, tenemos esta contención con una alfa definida de esta forma, y de grado 0 por construcción. Es que vamos a esta igualdad. Que voy a hacer entonces la doble contención. Con un primo que esté, bueno, este va acá abajo, ¿verdad? Así va abajo. No Un importa. primo en este conjunto, hay que G lo contiene. Hay que G está contenido ahí. Entonces, eso me dice que alfa está en esa intersección. Entonces, porque pues alfa es de grado 0, entonces está acá. Y alfa está definido en términos de G. Entonces, está en esta extensión. Entonces, eso me dice que este está contenido en este de acá. Aquí lo que estoy usando es ¿cómo se dice? Cuando niegas algo, ¿La qué, perdón? cuando haces la negación de algo. Ajá, sí, la contraposición, ¿no? Ah, sí, eso. Ajá. Porque pues, lo que vemos es que un primo de aquí que no contenga alfa es un primo que no contenga G, ¿verdad? Entonces, pues esta parte aquí es la contraposición, como dice el profe. Entonces, ahora voy a hacer la otra contención. Ahora sí tengo si supongo que este primo no contiene a G, entonces tampoco está contenido acá, porque alfa es una extensión de G, entonces no puede estar en este primo de acá. Entonces eso nos dice, este primo está contenido de alfa, y eso nos da la otra contención, entonces ya da igualdad. Okay. Y sí, ¿verdad? Y ya era todo lo que decía, ¿verdad? Sí. Y al 3 es de la localización. Uh-huh. Entonces dices que el 3 no salió nada. El isomorfismo inducido no. ¿Qué harían? A ver, vamos a ver si nos sale. ¿Qué harían para demostrar que tengo ese isomorfismo? Si quieres, pon tu presentación para que lo utilicemos de base. ¿Qué harían ustedes para demostrar que tengo ese isomorfismo de BF alfa con BG? ¿Qué es lo que tendría que hacer para ver que tengo un isomorfismo entre... O sea, yo ya tengo el homomorfismo canónico que va de BF a BG, ¿no? Tengo ese homomorfismo canónico, ¿no? Ahora lo que quiero ver es qué es realmente la localización. Entonces, primero ¿cómo construyo uno de la localización a BG? Pues tendría que ver que el conjunto multiplicativo va a unidades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, para construir el morfismo canónico, si quieres señálalo ahí, Carlos, con tu... ¿Sí? El morfismo canónico de BF a BG, ¿no? Si yo quisiera demostrar que hay un morfismo de la localización en alfa a BG, pues lo tendría que demostrar que las alfas, o que las potencias de alfa, que es el conjunto multiplicativo que estoy localizando, va a dar a unidades. Entonces, a ver, ¿quién me dice por qué el alfa va a dar una unidad de BG? Por esta construcción de acá, ¿verdad? Ajá. Porque pues este contiene un F al grado de G, Ajá. dividido entre GR. Exacto. ¿No? Digamos que el recíproco, ¿quién sería el inverso? O sea, el alfa es GR entre F al grado de G, ¿no? Y el inverso, pues es F al grado de G entre G a la R. Y entonces F al grado de G entre G a la R claramente vive en BG, ¿no? Y entonces, claramente es una unidad, ¿no? Sí se ve, ¿no? Es lo que nos estaba diciendo Carlos, ¿no? Entonces, el alfa siempre va a una unidad allá. Entonces, por lo tanto, todas las potencias van a una unidad y por lo tanto tengo un morfismo canónico, si quieres escríbelo ahí, Carlos, de la localización, ¿no? Y tendría yo un morfismo canónico de la localización a BG. Y ahora hay varias opciones. Ese ya sabes que es un homomorfismo de anillo, el morfismo canónico de la localización a BG. Y ahora hay varias opciones. Me demuestras que es biyectivo, o proyectivo, biyectivo, o me demuestras que el BG también cumple la propiedad universal del BG. Entonces, yo creo que posiblemente es más fácil ver que es biyectivo, ¿no? Que tendría que ser biyectivo. De hecho, podré describir explícitamente cómo es el morfismo de la localización a BG, ¿no? Justamente me voy a decir cómo es el morfismo de la localización a BG. Entonces, como alfa es invertible, entonces me tendré que multiplicar, ¿no? O sea, sí, igual es, digamos que si no lo ven, tendrían que hacerlo ustedes, tendrían que convencerse de que sí es cierto. No sé si, ¿me están oyendo? Sí ven lo que les digo. Yo quería que Carlos aquí en el ejercicio se escribiera, a lo mejor no puedo escribirlo ahorita, pero yo quería escribir el morfismo de BF a la localización de BF en alfa,
y luego el morfismo inducido, por lo tanto, por la propiedad universal de la localización, ¿no? El morfismo inducido de la localización al BG, ese morfismo inducido está bien definido porque las alfas van a unidades, ¿no? Entonces, con las alfas van a unidades tendría ese diagrama conmutativo. Y entonces ahora tengo dos opciones para demostrar ese isomorfismo. Ya sea demostrando que el BG también cumple la propiedad universal que debería cumplir la localización en alfa, o bien simplemente viendo que ese morfismo canónico es biyectivo. Yo creo que lo más fácil a este grado es ver que es biyectivo, porque de hecho yo tengo una descripción explícita de quién es ese morfismo. Les puedo decir exactamente quién es. Recuerden aquí, manda el alfa, pues lo manda a su inverso. Entonces, el elemento imposible lo manda lo que lo mandaría el de arriba o el inverso de alfa. Eso es. Para ver que ese es biyectivo, no es el sketch bastante fácil. Es bastante fácil ver que es biyectivo. Entonces, esa sería la demostración, digamos que esos son isomorfos, digamos. O podría ser una demostración, de hecho no me acuerdo ni siquiera cómo lo hace el libro, a ver. Libro, ¿qué dice el libro, BCC. Ajá, básicamente. Ajá, de hecho el libro, bueno, te dice también ahí quién es el inverso, ¿no? Explícitamente. Bueno, entonces, para que lo revisen, de hecho el C está bastante fácil. Claro, tiene que tener como, esa es una de las cosas que tiene el libro, ¿no? Este libro, que de repente nada más hace las cosas, pero si tú no tienes claro qué es lo que quieres o a dónde vas, puede ser de repente medio confuso y a lo mejor por eso se confundieron. Dijeron, bueno, ¿este cuate qué está haciendo aquí? Es probable que les haya pasado eso. Digo, me gustaría también que me dijeran por qué no le salió el C, o qué es lo que no entendieron del C. Justamente, ¿no? Pero yo siento que si ustedes tienen claro qué es lo que quieren, o sea, qué es a la cosa que quieren llegar, podría salir. Entonces, mi sugerencia para cuando hagan o ataquen un problema así de este libro, y el libro no sea claro, lo primero que tienen que hacer, o lo que yo les sugiero, ¿verdad? Por supuesto, es que ustedes traten de demostrarlo por sus propios métodos. Y para poderlo demostrar ustedes por sus propios métodos sin leer lo que dice el libro, lo primero que tienen que hacer es como entender lo que se tiene que hacer. Yo tengo este morfismo y entonces hacer un plan. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para demostrar esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces me planteo lo que tengo que hacer, o sea, lo que tengo que hacer es esto, sería como el programa de la demostración. Yo tengo este programa y bueno, y ahora hay que llevarlo a cabo. Muchas veces nuestro programa de una demostración no es la idea correcta, pero simplemente el ejercicio de planteárselo explícitamente y de hacerse consciente de que tienes un programa para la demostración ayuda mucho para poder llegar a la demostración o para poderse dar cuenta por qué tu programa no funciona. Pero entonces lo primero que tienen que hacer es eso, ¿no? Yo veo el problema y entonces hacer un programa de la demostración. Entonces lo que voy a hacer es eso, así como ahorita yo dije, ¿no? Entonces yo tengo que hacer eso para demostrar que tengo un isomorfismo, voy a utilizar la propiedad universal, entonces voy a hacer la factorización y luego voy a ver que tiene un inverso. Eso es mi programa y ahora lo hago, lo realizo. Si funciona, bien. Si no funciona, entonces me hago otro programa. Pero si ustedes tienen claro esa metodología, ese programa, y luego es más fácil que descubran, si es que es el caso, por qué no funcionó o por qué no lo puedo demostrar. Y entonces eso les va a ayudar nuevamente a la siguiente etapa, que sería replantear otro programa, ¿no? Entonces esto no va por aquí, entonces ahora voy a replantear otro programa y el otro programa va a ser así. Y entonces lo vuelves a hacer y ya. Eso se los digo, eso creo que es algo muy útil en general, ¿no? En general para cuando hacen matemáticas y investigación o lo que sea. Bien, entonces, bueno, insisto yo que estas cosas son muy importantes de que ustedes las hagan. Y insisto que la parte 4 y la parte 5 también son muy importantes. Entonces, si quieres, ya voy a presentar yo, Carlos. Gracias. El 3 ya casi está. Yo digo que ya casi está. A ver, Edgar Díaz, Edgar, ¿cómo te llamas? Edgar Mosquera. Tú me vas a poner ¿ok, Edgar? ¿Sí? Este no está tan fácil. Entonces, está muy fácil, ya casi está. Nada más que esté seguro que lo estás entendiendo. El 4, ¿quién se apunta para el 4? ¿Quién ya dice, yo hago el 4? ¿Cómo no? De verdad, si los intentan, van a entender lo que está pasando. Si no lo intentan, pues ya no, se van a perder. O sea, no sigue. A ver, ¿quién se apunta? Leonardo, Edgar, Iván Castañeda, Lili, ¿quién dice yo? Rocío. Bueno, a ver, vamos a ponerle a Rocío. Todos para el martes, ¿ok? Hoy es jueves, y hoy es martes, ¿no? Pues para el martes. Y tienes el fin de semana. La solución está ahí. Lo único que tienen que hacer es entender la solución. No hay ¿Y quién lo hace? El 5. Ándale, muchachos, anímense. Ándale. Vamos, Leonardo, te veo con cara de que te quieres animar. ¿Sí? Perfecto, gracias, Leonardo. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, ahora, la cosa es, a ver, no sé si a lo mejor vale la pena que entiendan lo que dice el lema.
Voy a regresar al lema nuevamente porque es importante para lo que vamos a decir. Nada más vamos a entender lo que dice el lema, ¿no? Nuevamente. Si tengo F en B más homogéneo de grado R, entonces existe un homomorfismo canónico entre estos dos objetos, que era algo que ya nos demostró, que ya sabemos, que ya nos demostró Carlos. Entonces es un homeomorfismo canónico. Y le repito, la idea es entonces transportar la estructura de esquema de este cuate a este cuate. Esta parte me dice, la parte 2 me dice, bueno, si yo tengo uno contenido dentro del otro, entonces pues el morfismo de restricción pues es la localización, ¿no? Es el morfismo de localización que está aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo voy a querer. Y luego esto me dice en general cómo se va a comportar con los cerrados, ¿no? Cómo va a ser la situación con los cerrados. Si es homogéneo en B, la imagen bajo teta de este cuate, de esta intersección, es el cerrado B de IF, en donde IF es este homogéneo. Bueno, me dice algo sobre los cerrados. Y ahora la parte 5 me dice que si yo tengo un ideal homogéneo, con los HI homogéneos, entonces cualquier F en B1, me tomo cualquier F en B1, entonces este ideal IF, ¿no? Que es el que me están diciendo en la sección de aquí arriba, es generado por, de hecho, estos elementos. Es muy fácil ver, ¿no? Que es generado por estos elementos. Bueno, esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué este lema es importante? Pues ya se imaginan, ¿no? La idea para construir la gavilla asociada al prog es más bien construir una B gavilla. Entonces, si yo logro decir quién es la B gavilla, y esa es una B gavilla, entonces automáticamente, por las propiedades, por lo que ya hemos visto anteriormente, eso se va a inducir, digamos, se va a pasar, se extiende a una gavilla todo el espacio topológico. Entonces, justamente esa es la idea de esta situación. Entonces, lo que se va a hacer a continuación es construir la B gavilla, y entonces... entonces, esta es la proposición. Déjenme apuntarlo aquí. Entonces, esta es la proposición más o menos importante, ¿verdad? Que me dice que si A sea A un anillo, nuevamente y sea B una álgebra graduada. Entonces, podemos dotar a prog de B de una estructura de esquema de la siguiente manera, ¿no? El primer paso, bueno, el paso importante es pues definir una gavilla, ¿verdad? Entonces vamos a definimos una B gavilla. Bueno, primero voy a poner B pregavilla, porque primero va a ser una B pregavilla. Para B, pues la base de prog formada por los B más de F, con F, de hecho homogéneo, pero no sé si recuerden que habíamos visto que los podía tomar en los Fs en el B más, ¿no? O sea, que no sean de grado 0, ¿no? Y esos formaban una base. Entonces, ¿quién es B? Beta, pues va a ser esta base, ¿no? Esa va a ser la idea, ¿no? Podemos definir una B pregavilla ahí. Las B pregavillas son muy sencillas, simplemente es un funtor, ¿no? Recuerden que es una B pregavilla. Bien. Y ya tenemos que si una B pregavilla es, bueno, demostrar que es una B gavilla, ¿no? Y ya una vez que yo tengo eso, pues la conclusión, que esto ya no hay nada que hacer, por lo tanto pasa o determina, ¿verdad? Una gavilla en todo el prog. Y bueno, no es una gavilla cualquiera, sino es una gavilla que coincide, ¿verdad? Con la gavilla esta cuando la restringo a los abiertos básicos, ¿verdad? No es una gavilla cualquiera. Entonces eso es. Entonces, bien, ya. Entonces, vamos a hacer el 1. Entonces, ¿cómo definimos? Déjenme notarle. Vamos a notar, definimos una B gavilla para B la base. Y entonces, ¿cómo le llamamos a esa B gavilla? Pues le vamos a llamar ρx. Entonces, sea
OX, a lo mejor lo debería poner de azul. Entonces yo necesito OX, un funtor que vaya de beta, pues a la categoría de anillos. Como sea, ¿no? La categoría de anillos, como yo estoy haciendo. Entonces, ese es un funtor, yo quiero que sea un funtor contravariante, y ya, ¿no? Básicamente eso es lo único que necesito para hacer la becavilla. ¿Quién me dice, quién es el audaz de ustedes, que me dice quién es OX de D más de F? Porque recuerden que los D más de F son los abiertos básicos. Entonces bastaría decirme quién es este. ¿Quién es el audaz de ustedes que se avienta a conjeturar quién es este? ¿Quién tiene que ser, no? ¿Quién tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? El PRO es de la localización. Tiene que ser un anillo. Ah, un anillo, la localización. ¿No? ¿La localización cuál? El de B localizado por... O sea, tendría que ser B localizado en F, pero homogéneo. ¿Sí o no? Ah, ok. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta asociación, entonces ya tengo, es un funtor, bueno, ya tengo el anillo, ¿no? Ahora es un funtor, bueno, para decir antes que es un funtor, tendría que decirles quién es la cosa, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué pasa si D más de F está dentro, por ejemplo, de D más de G? Entonces, ¿quién me dice quién es el morfismo? Lo voy a escribir abajo. ¿Quién es el morfismo que va de OX de D más de G a OX de D más de F? ¿Quién es este morfismo? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es escribir quién es este. ¿Quién es este? Pues B, E. ¿De acuerdo? ¿Y quién es este? Pues B, F. ¿Quién me dice quién es este morfismo? ¿Quién? A ver, es Edgar Camacho. Vamos, Edgar Camacho. ¿Quién es este morfismo? Bueno, explícitamente, ¿quiere la respuesta o cómo? No, dime quién es, qué nombre, cómo se llama. Bueno, está dado por el tercer inciso del lema anterior. Exacto, es el morfismo de localización, ¿verdad? Como este cuate es BG alfa, o sea, es una localización justamente por el inciso de la proposición anterior, ¿verdad? Entonces, esta cosa es la localización, ¿no? Y claramente, ¿verdad? Claramente, todo esto con es decir, es un funtor, ¿verdad? Claramente con mut. O sea, ya tengo ahorita una asociación, ¿verdad? Una asociación de la localización, es decir, creo que es inmediato, ¿verdad? Ni siquiera vale la pena mencionarlo. O sea, por lo tanto, esta cosa es un funtor contravariante. Etcétera. Entonces, por lo tanto, OX es una B pregavilla. Entonces, ya está. Que sea una B pregavilla está padre. Ahora, lo que hay que ver es que además esta cosa es una B gavilla. ¿Pero por qué es una B gavilla? De hecho, ¿quién me dice por qué será una B gavilla? Bueno, les voy a ayudar. Como teta, que iba de D más de F, ¿verdad? Al espectro. Un espectro de BF. Eso es mi morfismo. A ver, entonces yo tengo que hacer un morfismo, pero además yo ya tengo una estructura de gavilla, tengo una gavilla, son esquemas afines, ¿verdad? Digo, el demás es una, pero no es esquema. Yo ya tengo una estructura de, todavía no son esquemas afines, pero lo quiero que sea un esquema afín. Yo ya tengo una estructura, casi tengo una estructura de esquema en D más de F, porque te estoy diciendo quiénes son sus secciones globales, ¿verdad? Y entonces recuerden que como te estoy diciendo quiénes son las secciones globales y es un anillo, entonces, y hay un homomorfismo con el espectro de BF, entonces básicamente te estoy diciendo quién es la estructura de esquema de D más de F, ¿no? Porque recuerden que si D más de F lo considero como el espectro de BF, bajo ese homomorfismo,
es homeomorfo. Entonces, al espectro de BF como espacio topológico, yo le puedo dar una estructura de esquema simplemente diciendo quiénes sean sus secciones globales. ¿Sí recuerdan? Pero entonces, ¿quiénes son las secciones globales del espectro de BF visto como D más F, no como B? Es decir, no sé si me estoy dando a entender con lo que les quiero decir, pero bueno, el espectro de F como esquema es un esquema que ya está bien determinado, ¿no? Me dice quién es como espacio topológico y me dice quién es su gavilla, la gavilla del espectro, si ya la tenemos. Pero recuerden que un esquema afín, o sea, si cuando yo me tomo el espectro de un anillo, basta que yo les diga quiénes son las secciones globales para que quede determinada su estructura de esquema. ¿De acuerdo? Ahora yo me estoy tomando D más DF, no aparece nada. Se me cayó mi plumita y ahora cayó de punta, así cayó pata. Se me dobló la punta y ahora me está dando lata. De hecho, se la tuve que enderezar y empezó a funcionar porque ya no funcionaba. Entonces ahora me da lata. Pero bueno, este D más DF es homeomorfo a este. Entonces, yo le puedo dar una estructura D más DF porque después de todo es como el espectro de BF, ¿verdad? Es el espectro de BF básicamente. Y le quiero dar una estructura de esquema. Pero ya te dije quiénes son, o sea, esta asociación me dice quiénes son las secciones de este cuate. ¿Quiénes son las secciones de este cuate? Pues me está diciendo que es este BF, ¿verdad? O sea, esta asociación, en otras palabras, lo voy a escribir aquí, o no quiero que eso me pase. Vamos a escribirlo aquí. Es un homomorfismo I, D más F, junto con la gavilla OX restringida a D más F. ¿Sí? O sea, es decir, yo a D más F le voy a dar esta pregavilla, pues le doy la pregavilla restringida aquí, digamos, a esta cosa. Estoy diciendo que esas son sus secciones globales. Y esto, pues, es completamente tiene que ser ¿no? O sea, el espectro de BF con la gavilla estructural del espectro. O sea, y si ven que son la misma, aquí estoy diciendo que son las secciones globales. A lo mejor no debería llamarle aquí OXF, sino simplemente OX de DF. Que todavía no es una gavilla, pero básicamente es eso, es OX de D más F. Es decir, yo a D más F le voy a dar la estructura de gavilla gracias a que yo tengo sus secciones globales, que conozco quiénes son sus secciones globales, y D más F es homeomorfo al espectro, ¿no? Como D más F es homeomorfo al espectro, entonces bastaría que yo les diga quiénes son las secciones globales para que me quede determinada una única estructura de gavilla. Entonces en D más F le doy su estructura de gavilla cuyas secciones globales son OX de D más F. ¿Sí? O sea, ¿sí se entiende? O sea, en otras palabras, lo voy a escribir aquí. D más F, le voy a dar una estructura de gavilla, entonces te voy a decir tienes O D más F, esa es la gavilla esta, con O D más F igual a BF. Y entonces, como el D más F es el espectro de un anillo, o es homeomorfo al espectro de un anillo, para darle una estructura de esquema, me basta decir quiénes son las secciones globales. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Sí les queda claro a todo el mundo? Entonces, con eso, yo ya estoy teniendo mi gavilla asociada a D más F. ¿Cómo es la gavilla asociada? Lo que pasa es que D más F es homeomorfo al espectro. Entonces, para cada abierto de D más F, corresponde con un abierto del espectro, y así es como le doy la estructura del anillo. Es decir, eso es lo que se llama, estoy transportándole la estructura. Claro, digo, la estructura de abierto, y bueno, y esta gavilla pues queda determinada por las secciones globales. Pero, por lo que tenemos, esto es lo mismo que las secciones globales, ¿verdad? Aquí lo escribí mal. Es D más F globales, o sea, el D más F por sus secciones globales es igual a BF. Pero esto es igual a las secciones globales del espectro de B tal cual, pero ya el espectro como esquema, esquema en el espectro de BF, ya como esquema. O sea, suena casi tautológico. Yo sé que suena casi tautológico, pero hay un detalle aquí que me gustaría que entendieran, ¿no? Entonces, esto demuestra que D más F, como esquema, digamos, con su gavilla, pues es isomorfo, como esquemas afines, justamente al espectro de BF, con su gavilla. De hecho, casi es una tautología, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo. ¿Sí? O sea, no es una tautología, ¿por qué? Porque primero yo definí quién era el OX, ¿no? El OX en una sección global, el OX en una de estos abiertos básicos, lo defino como este BF.
Y ahora yo digo que voy a definir a este como un espacio, como un esquema. Eso me da una estructura de esquema, porque este es básicamente el espectro de un anillo, es homomorfo al espectro de un anillo, no importa, es básicamente el espectro de un anillo. Y entonces basta que yo me diga quiénes son sus secciones globales para que entonces yo tenga una estructura de esquema, porque así son los esquemas afines. Los esquemas afines, la estructura de esquema afín queda determinada por las secciones globales, ¿recuerdan eso? Entonces basta que diga quiénes son sus secciones globales y ya te digo, bueno, las secciones globales de D más F, pues habla las secciones globales, o sea, con esta gavilla que acabas de definir, habla esta. Y ahora la pregunta, bueno, ya lo hice, ¿qué relación tiene con la gavilla del espectro de BF con su gavilla estructural? Este es un esquema, ¿qué relación tiene? Entonces yo te digo, bueno, mira, la gavilla esta es tal que las secciones globales es BF, pero estas secciones globales también son las secciones globales. Y los esquemas afines quedan determinados por sus secciones globales. Entonces tengo un homeomorfismo entre los espacios topológicos y las secciones globales de ambas gavillas son iguales. Eso quiere decir que estos esquemas son iguales, estos esquemas que acabo de definir son iguales. Entonces yo le estoy dando una estructura de esquema, a este esquema final de más de F. Y ahora lo que está pasando es que el prog, por lo tanto el prog, como este es una cubierta, ¿verdad? El prog está cubierto por esquemas afines. Que son estos, ¿verdad? Está cubierto por estos esquemas afines. ¿De acuerdo? Te lo voy a poner como en moradito. Está cubierto por estos esquemas afines. Y de hecho, eso basta, eso es lo que me basta para decir que este es un esquema. Porque, de hecho, habíamos visto que si un esquema yo lo puedo cubrir, tengo una cubierta, donde cada uno de los abiertos de la cubierta es un esquema afín, ¿verdad? Y entonces, aquí creo que sí le podría quitar la hipótesis de compatibilidad, ¿recuerdan? O sea, en general yo lo que tendría que demostrar es que estos esquemas se pegan adecuadamente, ¿no? Cuando vimos lo de pegado de esquemas, ¿no? Se pegan adecuadamente y está bien, cosa que se puede hacer y basta. Pero de hecho yo había visto que un esquema es un esquema si puede ser cubierto por esquemas. O sea, si yo lo puedo cubrir por esquemas, entonces eso bastaba para que este cuadro fuera un esquema. Entonces, de hecho, el PROG, usando esa, lo quiero citar adecuadamente, para que vean que no lo estoy diciendo. Cuando vimos lo de pegado, no está aquí. Cuando vimos lo de pegado de esquemas, ¿dónde está? ¿Dónde está lo de pegado de esquemas? Bueno, en cualquier caso no importa. Sí. No importa. Bueno, no lo encuentro ahorita, pero aquí debe estar, estaba aquí. Bueno, no importa. Lo que habría que ver en tal caso, si no bastara, que estuviera cubierto por esquemas afines, lo que habría que ver es que estos se comportan bien en las intersecciones, pero en las intersecciones que creen es otro de estos, ¿verdad? O sea, si yo me tomo, nuevamente, si me tomo D más de F, voy a tomar ahora, si me pongo ahora. Si me tomo D más de F, intersección D más de G, yo sé que esto, ¿quién es? O sea, yo me gustaría ver que se cumple, que se comporta bien. Conjunto de ideales primos homogéneos que no contienen a P más, que no contienen ni a F ni a G, pero es un primo. Esto es nuevamente D más, de F por G, si lo ven, ¿no? Es exactamente, ¿no? O sea, la intersección es el conjunto de ideales primos homogéneos que no contienen a B más, o sea, los primos homogéneos en PROG, de tal manera que no contienen a F y no contienen a G. Pues por lo tanto tampoco contienen el producto, ¿no? Porque es un primo y viceversa. Si un ideal primo homogéneo que no contiene el producto, entonces tampoco no contiene ninguno de los dos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tengo eso. Entonces, y de hecho, la situación que yo tengo para D más de F por G, yo tengo un anillo, la intersección tiene un anillo asociado, ¿verdad? ¿Quién es el anillo que yo le asocio a este? Pues va a ser F de F por G. Y ustedes pueden ver por las contenciones, digamos, yo tengo aquí D más de F está contenido aquí, ¿verdad? Y también D más de G está contenido aquí. Por lo tanto, los morfismos asociados respectivos son las localizaciones, y las localizaciones, por supuesto, que van a conmutar, ¿de acuerdo? O sea, hace que todo sea conmutativo, y entonces, por lo tanto, es decir, la estructura de esquema que yo le estoy dando, o sea, es decir, por lo tanto, lo voy a escribir, por lo tanto, PROG tiene una estructura de esquema. PROG, todavía no llegamos ahí. Por lo tanto, esto es una vegavilla.
Por lo tanto, OX es una B gavilla. Sí. Primero, así como el plan que yo había hecho, se puede mostrar que es una gavilla. Y de hecho, si quieren, o sea, yo digo que si lo hacen, si lo escriben con pelos y señales, es básicamente lo que habíamos hecho. O sea, hay que ver que tenga una asociación exacta y que entonces esa asociación es exacta, ¿verdad? Con la asociación ecualizador, etcétera, o sea, para ver que es una gavilla. Pero digo que eso es básicamente lo mismo que ya habíamos hecho para el caso del espectro, con los demás, además valiéndome de esta propiedad que es la que me dice que básicamente es un abierto afín, que es el D de alfa, ¿no? O sea, que cuando yo lo intersecto con el prog, me da el D de alfa. Pero entonces sale así, es una X gavilla, entonces a lo mejor se les puedo hacer el ejercicio, ¿no? Verificar dos detalles. En efecto, es de gavilla. O sea, tendrían que... Se sigue casi inmediatamente de esto que les acabo de decir y de la parte de la lema anterior que no han demostrado, ¿verdad? Que me dice que... Ese sí lo demostró. Es el que me dice que es de alfa, ¿verdad? O sea, que si yo me tomo el elemento alfa, la localización, entonces puedo interceptarlo y ver que es de alfa. Bueno, que con esa propiedad yo puedo hacer el diagrama ecualizado y ver que en efecto sigue siendo exacto, sigue siendo, o sea, que es una gavilla, que es una B gavilla. Y entonces, por lo tanto, se extiende a una gavilla, ¿no? Un prog de B, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que así, el prog de B junto con esta gavilla, o prog de B que acabamos de construir, pues es un esquema. Pero, de hecho, yo puedo decir un poquito más, porque de hecho además es un esquema sobre A, ¿no? O sea, como ves, una álgebra. Con B es una álgebra. Entonces, de hecho, este prog de B junto con una gavilla es un esquema sobre A. Sobre ahí decir sobre el espectro de A, ¿no? ¿De acuerdo? Es un esquema sobre el espectro de A. Y entonces ahora valdría la pena reconsiderar el otro ejemplo. Ahora, bueno, voy a hacer la definición, ¿verdad? Voy a hacer la definición que todo el mundo está esperando. Pues ahora enséñame un espacio proyectivo, ¿verdad? La definición, el espacio proyectivo de dimensión n sobre A, sobre una álgebra A, es, entonces, pues, ¿quién va a ser? Pues va a ser prog de la álgebra de polinomios con coeficientes en A, vamos a poner las variables T o X, ¿cómo le llamamos? Variables T o X. Como el libro le llama T, entonces vamos a T0, T1, Tn, y que es una álgebra, bueno, por supuesto con su gavilla de índices, ¿no? Que acabamos de definir como esquema, y lo denotamos por P. Así es como lo denotan, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, notar que todo tiene sentido, ¿verdad? Porque el anillo de polinomios, o el álgebra de polinomios, con coeficientes en A, es graduado, ¿verdad? Es una álgebra graduada, es una álgebra graduada con el grado dado por los grados. Entonces, sí tiene sentido que yo calcule su prog, ¿verdad? Y entonces, si yo calculo su prog, entonces ya luego puedo calcular, ¿no? Lo que sea. Ahora, me gustaría trabajar un poquito más sobre esto, a ver si me ayudan. Entonces, ¿qué pasa en el...? O sea, yo quiero ver quién es P1, ¿no? Y tratarlo de empatar con la construcción que ya habíamos hecho de P1.
¿De acuerdo? Tratando de empatar con la coeficiente que habíamos hecho de 1. Entonces, ¿quién sería P1? P1 con coeficientes en un campo. Bueno, pues por definición esto sería el PROG del anillo de polinomios con coeficientes en el campo, pero ahora en dos variables, ¿verdad? T0, T1, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es este, no? O sea, ¿quién es este cuate? Entonces, pues para tratar de entender quién es este cuate, ¿verdad? Pues, o sea, ya sabemos quién es. ¿Quién me dice? A ver, aquí el B es el álgebra graduada, el anillo de polinomios T0, T1, ¿no? Es el álgebra graduado, donde está graduado por grados. A ver, primero, a ver si vamos entendiendo. ¿Quién me dice quién es B más? A ver si vamos entendiendo cómo está la cosa. ¿Quién es B más? El generado por las variables, ¿no? Es el generado por las variables, es ni más ni menos el ideal generado por T0, T1. ¿De acuerdo? Es todos menos los de grado 0. Son esos. Ok, ya está B más, todo bien. Ahora, entonces yo tendría que... pro de esta cosa son los ideales primos del anillo de polinomios que son homogéneos, y eso quiere decir que están generados por polinomios homogéneos, pero que además no contienen al T0, T1. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un punto ahí? Le voy a llamar, para no estar escribiendo todo esto, vamos a llamarle X a esta. Ah, pues ya tiene nombre. ¿Quién me dice un ideal, un elemento? ¿Quién dice quién como un ideal primo? ¿Quién es un elemento en el PROG? Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando un ideal primo, que además sea homogéneo y que no contenga el cuate este que está aquí. ¿Vale? Generado por una variable. A ver, ¿quién? Generado por una variable. A ver, dice Carlos, ¿verdad? Que por ejemplo el T0. ¿Qué opinan? ¿Pero quieres P cualquiera? ¿O P un ejemplo? Estoy pensando en si P es a dos puntos B. Ah. O sea, no entiendo cuál es el punto. ¿Qué estás pensando que qué? Que si P es a dos puntos B, pensaría en B por T0 menos A por T1. Ah, o sea, lo estás viendo como el punto. Dos puntos. O sea, lo estás. Sí, ya te me estás adelantando. O sea, ya lo estás viendo como el punto K racional y ver quién le asocias. Sí. Está bien, sí, vamos a ir a eso. Pero yo nada más quiero ver, ahorita que me den un ideal primo, así tal cual, que me den un ideal primo, que sea como ideal primo, que sea homogéneo y que además no contenga al T1 más T2. Que no contenga al T1 más T2. Entonces, este es un buen candidato, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque este cuate no contiene al generado por T0, T1. ¿O sí lo contiene? No, ¿verdad? Porque el T1 no está, ¿verdad? El T1 no está. Entonces, este cuate sí es un ideal primo. ¿Por qué es un ideal primo? Porque el cociente es un ideal, el cociente es un dominio entero, es un ideal homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque está generado por ideales homogéneos. Y pues, ahí está, ya está. Ese sí es. Ahora bien, ¿quién me dice quién será un abierto principal? Vamos a hacerlo. Este es el elemento homogéneo. ¿Quién me dice quién será el D más? Pues si quieren de ese mismo T0. ¿Quién es el abierto principal de esta cosa? A ver, por definición, ¿quién es? Bueno, lo puedo escribir, no sé allí, pero bueno, ese es el espectro de quién, ¿no? O sea, digamos no por definición, digamos por el homeomorfismo, es el espectro de quién. Del anillo de polinomios, ¿verdad?
De hecho, los tengo que localizar o tomarme las partes homogéneas de la localización en el elemento T0, por eso le ponemos los simbolitos redondos. Eso es lo que vimos hacer. Bueno, entonces ahora la pregunta aquí más concreta, ¿a quién es igual a eso? En otras palabras, lo que quiero que me digan es quién es este T0, T1, de polinomio localizado en T0, que ya saben que es un subanillo de polinomio T0, T1 localizado en T0. Híjole, es que la notación se vuelve ahí compleja, ¿no? Pero ya saben, esto localizado en T0 ya saben que son los cocientes, ¿verdad? Los cocientes. Y solamente quiero yo los cocientes de grado 0. Sí, o sea, me estoy tomando, ponerle paréntesis quiere decir que estoy tomando solamente los cocientes, son homogéneos de grado 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ven los cocientes de polinomios con la variable T0, pero que son de grado 0? A ver, ¿quién me da un elemento aquí? Nada más para que me digan, ¿quién es un elemento que está aquí? Ahí no te digo, Lili. ¿Un elemento cualquiera? ¿Uno entre T0? ¿Uno entre T0? No, porque este no está aquí porque no es homogéneo de grado 0. Ah, perdón, lo estoy... Ah, ok. Por ejemplo, sería este 1 entre T0. No, entre T0. Ese sí, ese es un momento. 1 entre T0 no es porque no es un momento, pero T1 entre T0 sí, ¿no? A ver quién me da otro. Es porque yo quiero descubrir quién es este anillo. ¿Quién me da otro elemento aquí? Tienen que ser elementos homogéneos divididos por T. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, si yo le pongo, pues lo más general es que abajo tenga una potencia de n, ¿no? Entonces, ¿quién será aquí? Pues tendría que ser... Tengo uno a la n. Entonces, sí se ve, es que básicamente eso es lo que y, bueno, y luego son sumas de estos, ¿no? Sumas de esos, lo que sea, porque estos son los homogéneos de grado 0. Entonces, sí, espero que se den cuenta que esto sería el anillo de polinomios en esta variable, que sería T1 por T0 a la menos 1. O el anillo de polinomios en la variable, si quieren, si lo pongo como T0 entre T1. Digo al revés, T1 entre T0. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Qué es este anillo de polinomios? Es este anillo de polinomios en esta variable. O sea que esta cosa es el espectro del anillo de polinomios en esa variable. Era lo que, a los que ya saben del espacio proyectivo se acuerdan de homogeneizar y deshomogeneizar, ¿verdad? Tampoco no estamos deshomogeneizando. O sea, es una copia afín. Es una copia afín, o sea, es el espacio afín. Es una de las copias afines. Pero si yo me tomo el otro espectro, o sea, ahora ya automáticamente me van a decir quién es D más de T1. Pues T más de 1, estoy seguro que ya saben, ¿verdad? Es el espectro ahora de T1, del anillo de polinomios, pero en T1, en T0 sobre T1, que es la otra copia del espacio afín. No sé, y aquí no sé cómo distinguirlos, pero es otra copia del espacio afín. Y estas copias del espacio afín, ¿cómo se pegan? ¿En quién se pegan? ¿En quién se pegan? ¿En cómo lo estoy pegando? Pues se pegan estos en la intersección, ¿verdad? Entonces yo me tendría que ver quién es la intersección. ¿Quién es la intersección de estos dos abiertos? De estos abiertos. O sea, ¿quién es D más de T0? Intersección D más de T1. Esto tiene que ser D más de T0 por T1. ¿Ah? ¿Y quién es este? Y de hecho tiene que ser... Bueno, a ver, díganme quién sería este. Bueno, así grotescamente, ¿verdad? O sea, grotescamente esto es el espectro del anillo de polinomios en T0, T1, pero ahora los homogéneos en T0, T1. Los homogéneos de grado 0, tienen que ser de grado 0. Pero también lo puedo pensar como una localización de este anillo de polinomios. Son localizaciones de esos anillos de polinomios de los de arriba. Es una localización de ese anillo de polinomios. Ahora, ¿quién me dice quiénes son los ideales primos aquí? A ver, déjame cambiar de página porque ya no tengo aquí espacio. Pero a ver, lo que yo quiero que vean es que D más de T0, T1,
Entonces esto tiene que estar contenido, por ejemplo, en D más de T0. ¿Va? Entonces, por lo tanto, tendría que ser, si D más de T0 es un espacio afín, entonces lo que quiero es que me digan quién es este espacio afín. ¿Quién es este espacio afín? ¿No? ¿Quién es? ¿A quién corresponde? Pues digo, recuerden que esto implica que tengo una función, ¿verdad? Del anillo de asociado a este. O sea, ¿quién es el anillo asociado a T0? Pues habíamos dicho que era K de T1 sobre T0. Entonces yo debería tener un morfismo a este cuate. Acá, a la restricción, ¿verdad? Que sería K de T0, T1. No hemos visto quién es, pero T0, T1 homogéneo. Pero más aún, este cuate debería ser una localización. Debería ser una localización. Y este cuate es una localización, es lo que dice. Esta es una localización de T0, T1, T0, localizado en algún elemento. De hecho sabemos explícitamente quién es. Sabíamos quién era, localizado en el elemento alfa. Sabíamos explícitamente quién era, es en el elemento alfa. ¿Se acuerdan quién era el elemento alfa? Entonces, para su sorpresa, a ver quién me dice quién es alfa. O sea, para que veamos quién es el localizado. El localizado de este anillo. ¿Quién me dice quién es alfa? ¿Quién conjetura? A ver, ¿qué conjeturen? ¿Quién será ese alfa? El que voy a localizar. Entonces, ese anillo de polinomios localizado en alguien. ¿Quién es esa localización? ¿Quién será? Yo digo que ese alfa es ni más ni menos que T1 sobre T0. ¿Quién dijo? Es ni más ni menos que T1. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es que este cuate, si yo lo escribo como K de una nueva variable, vamos a poner como K de X, entonces la localización estoy localizando en el X. ¿Eso qué es? ¿Quién es el espectro de eso? Es la recta fin menos el origen. ¿Sí? O sea, el espectro de esta cosa es la recta fin menos el origen. ¿Sí ven? O sea, como esquema fin, esta cosa, o sea, lo que le estoy diciendo es que D más de T0, T1 es ni más ni menos la recta fin menos el cero. O sea, eso corresponde geométricamente a la recta fin. Ese es el espectro. Eso es quitarle el cero, ¿verdad? Quitarle el cero es localizar en la variable X. Es quitarle el cero. Ese alfa es entonces estoy quitando. Entonces es la recta fin menos el origen. Y el otro es lo mismo, pero es dentro del otro espacio fin. Entonces ahora creo que ya queda claro, ¿verdad? Queda claro que en efecto los P1 son lo mismo. Porque estoy pegando a dos rectas afines. O sea, lo que me estaba diciendo finalmente esto es que yo tengo mis dos rectas afines. Tengo por ahí el origen del de arriba y el origen del de abajo. Y los estoy pegando por quitándole el origen. Es decir, le quito el origen y estos los identifico. Pero ¿cómo los identifico? No los identifico uno con uno. Si se fijan, el T0 sobre T1 lo estoy mandando al T1 sobre T0. Es decir, a la variable X la mando su recíproca. Lo estoy fijando un elemento con su recíproco. La identificación es T0 sobre T1 mandándolo a T1 sobre T0. Y entonces, con esa identificación, queda claro que lo que estoy haciendo es la identificación que habíamos hecho antes y lo que me queda es el P1. Digamos, el proyecto que habíamos construido la clase pasada. ¿No? Bueno, con eso espero que tampoco no es sorprendente. No sé, pero yo la primera vez que yo vi esto y así lo hicimos, dije, órale, cómo el álgebra, ¿verdad? Cómo el álgebra me recupera todas estas cosas y cómo las localizaciones y todos estos calculitos son realmente lo que estábamos queriendo decir así como de manera que me... Bueno, pues se los dejo aquí para que lo piensen, ya es hora de terminar la clase. Y nos vemos. Y por favor traten de hacer esos ejercicios para que bueno, bien. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Sí, hagan este con pelos y señales. Este ejercicio de P1 háganlo así con detalle. Y hagan el de P2 también. O sea, háganlo así, con ver qué exactamente significa cada cosa, para que vean que en efecto el proyectil está cubierto con pelos y bueno, pues si no tienen más duda, vamos a ¿duda, comentario? Gracias, hasta el jueves. Hasta luego, gracias. Bye.
said, darling, all I ever wanted was for you to understand.